veremos los estilos de navegación posibles entre el menú principal y las pantallas que se van invocando entre sí, y la forma de configurar el estilo deseado. Dependiendo del tamaño de pantalla del dispositivo, podríamos querer mostrar la información de List y Detail a pantalla partida, Split, o no, Flip. En el caso de Flip, el List ocupará toda la pantalla y cuando desde él se llame al Detail de alguno de los, en este caso de las sesiones, se va a cargar ese Detail sobre la misma pantalla. De manera que se va a poder volver al List haciendo back, ¿sí? Con el botón de back. Además, podríamos querer que independientemente de cuán profundo estemos en el nivel de invocaciones, desde el detail, por ejemplo, podríamos hacer tap sobre la imagen de uno de los oradores y entonces abrir el detail del orador y ver esa información. Y así sucesivamente, nos podríamos ir metiendo en profundidad en sucesivas pantallas. Entonces decíamos que lo que podemos querer es que independientemente del nivel de profundidad no tener que ir haciendo back, sino tener siempre accesible el menú principal, que en nuestro caso será el dashboard. Eso se conoce como estilo de navegación slide, de manera tal que va a poder aparecer siempre ese menú principal desplegable desde la izquierda o con un botón de hamburguesa para tenerlo siempre accesible y entonces cortar la profundidad de las invocaciones y agarrar por otra rama de ese árbol. Tanto en Split como en Slide tenemos las regiones Left y Content, en que se va a dividir la pantalla en forma default. En el caso de Slide, la sección Left va a ser la ocupada por el menú que se va a ocultar y a desplegar a pedido del usuario. En nuestro caso va a ser el dashboard, ¿no? El que va a ocupar esa posición Left. Lo importante es que un panel invocado desde la región Left va a ser desplegado en la región Content, reemplazando en el stack de invocaciones al objeto que estuviera allí antes cargado en esa ventana de Content, por lo que no habrá un back allí. Por otro lado, un panel llamado desde la región Content será desplegado en esa misma región, sin reemplazar en el stack de invocaciones al objeto que estuviera allí antes, por lo cual vamos a poder volver al objeto anterior. Se va a agregar esa acción de back arriba, como vemos acá, arriba en la application bar, a la izquierda. Además, cuando el estilo de navegación es slide, se puede habilitar una región right. Esto se consigue, esto ya no es default, se consigue haciendo uso de una API implementada como un external object en GNexus de nombre Navigation, que vamos a ver más adelante cuando estudiemos las opciones de invocación dentro del tema comportamiento. Y si estamos en iOS, en cualquier caso se puede habilitar una sección, una región bottom. Otra opción de navegación, además de las tres anteriores, Split, Flip y Slide, será ir abriendo en cascada regiones a la derecha. Podemos tener hasta 3 niveles. Vamos a ver brevemente cada una de estas opciones, estas 4 opciones de navegación, y vamos a ver una pequeña demo en GNexus. Por ejemplo, en el caso de Split decíamos, acá podemos ver un ejemplo con iPad, en ambas orientaciones, Landscape y Portrait. El valor default para tabletas es justamente Split, lo que significa que siempre en Landscape, es decir, en orientación horizontal, se va a mostrar la pantalla partida, mientras que en orientación Portrait, vertical, la pantalla de la izquierda se va a ocultar, pero el usuario obviamente va a poder hacerla aparecer deslizando el dedo del lado izquierdo hacia el derecho o con la acción de la application bar de arriba a la izquierda, ¿no? La característica de este estilo de navegación es que todos los lists de los word with se van a abrir en el frame, en la región de la izquierda, mientras que los details se abrirán en el más grande de la derecha, en el content. Estas opciones por defecto, dónde y cómo se abre el objeto invocado, pueden modificarse a través de las propiedades call options de las invocaciones a objetos, como decíamos hace un rato, vamos a ver más adelante, cuando veamos el comportamiento. Pero ya lo dejamos apuntado desde acá. Bien, por otro lado, en iPhones, la opción por defecto para el estilo de navegación será Flip, lo que significa que siempre se mostrará un único layout. Cada vez el objeto invocado se va a mostrar en ese único layout. El contenido entonces es único. Así, entonces, si se invoca al list de sessions, se muestra íntegro en la pantalla. Y si desde allí se quiere invocar al detail, se abre entero en esta misma pantalla, ocupando toda la pantalla. Y para poder ver el list, se va a contar con el back arriba a la izquierda.
o con el gesto dáctil de mover hacia la derecha el borde izquierdo, ¿no? Como siempre. ¿Qué pasa con el slide que mencionábamos hace un ratito? Este estilo de navegación va a permitir entonces tener siempre disponible el menú principal, no importa en qué nivel de profundidad nos encontremos, de modo de poder tomar por otro lado del árbol con un solo paso, decíamos, ¿no? Ya sea deslizando con el dedo de la izquierda o con el botón de hamburguesa, como vemos en las imágenes. En la pantalla de la izquierda podemos ver cargado la región Content, que sería esta de acá, que tiene cargado el detail de una session, ¿no? Y acá tenemos el menú. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿En qué momento estamos? Bueno, evidentemente el usuario presionó en Sessions, se cargó acá en la sección de Content el list de Sessions y luego eligió una sesión, una conferencia determinada esta, y se abrió el detail de esa sesión. Y vemos que acá está apareciendo entonces la posibilidad de volver al que había llamado a este, ¿sí? Entonces vemos como en esta pantalla se van a ir cargando los distintos objetos que se vayan llamando y la manera entonces de cortar con todo ese árbol es, por ejemplo, elegir ver los restaurants y ahí se va a resetear todo lo que aparecía acá y se va a mostrar el list de restaurants sin ningún bug porque va a ser el invocado directamente desde el menú. Podríamos asimismo querer abrir un objeto invocado en una región a la derecha del content. Ya lo habíamos mencionado, esto se logrará programáticamente con las opciones de invocación y la API Navigation que habíamos mencionado, que viene con GNexus. Lo mismo para la región bottom, que es solo válida para iOS. Lo dejo apuntado otra vez, esto se verá más adelante. Y bueno, tenemos también la opción Cascade, que vale tanto para tabletas como para phones. El menú principal se despliega en el área de la izquierda, el panel actual en el área derecha y el que llamó a este último en el medio. En el ejemplo de la izquierda vemos cómo desde el dashboard se llamó al list de sessions y desde este se invocó al detail de una session. Si luego desde este detail nos metemos un nivel más en profundidad, por ejemplo, haciendo tap sobre un speaker del grid, se abre una cuarta área a la derecha con esa información. Y si a partir de ahí se invoca otro objeto, es decir, desde el nivel de profundidad 3 en adelante, se va a abrir en esta misma pantalla, la cuarta, respetando el stack. Y ahí sí va a ir apareciendo entonces el botón de back por cada pantalla nueva que se abra, para volver a la que la llamó. Cuando se selecciona otro objeto, otro elemento desde el menú principal, el dashboard, los paneles de navegación en cascada son reseteados. Es decir, los paneles 3 y 4 son eliminados y se vuelve a empezar. Esas son entonces un poco las posibilidades de los estilos de navegación. ¿Dónde definimos entonces, ahora nos queda esa pregunta, cuál es el estilo de navegación de nuestra aplicación? Bueno, se configura a nivel de plataforma. En el ejemplo, estamos a punto de especificar que para cualquier dispositivo iOS, el estilo de navegación de la aplicación va a ser Cascade. Y eso vemos que es la propiedad Navigation Style a nivel de la plataforma. Si queremos, por ejemplo, que esa sea la opción por defecto para todos los iOS, salvo para los iPhones, alcanza con ir a las propiedades del iPhone, y bueno, del iPhone en general o de alguno de los iPhones de los tamaños particulares, y en las propiedades del iPhone poner como Navigation Style el deseado, por ejemplo Slide. Y ahí el nivel de precedencias de las propiedades observemos que es el usual, ¿no? Es decir, va a valer la más cercana a la plataforma que estamos eligiendo y si no la del padre. Ahora vamos a hacer una pequeña demo en GNexus donde ya voy a abrir sobre la PPT el emulador. Aquí vemos que estamos con el dashboard, estamos en un teléfono, en este caso sería Android, en el emulador, pero bueno, sería como un teléfono Android, y vemos que el estilo de navegación por defecto de nuestra aplicación para un teléfono Android es Flip, ¿verdad? Se cargan las pantallas en la única pantalla que tenemos. Por ejemplo, si voy a las Sessions, se carga en toda la pantalla y vuelvo. Vamos a querer que el estilo de navegación sea slide, o sea que este menú esté siempre disponible desde la izquierda. Tengo acá el dashboard, pero vamos a ir, decíamos, a las propiedades de las plataformas y vamos a observar que para Any Android el Navigation Style dice Default. Es este default de acá el que está haciendo, bueno, si vamos a Android Phone en particular, vemos que también tiene el default, está heredando el default. Y el default para un teléfono decíamos que era Flip. Entonces lo que podemos hacer, ya sea en Android o directamente en el phone, es cambiar el estilo de navegación
y colocar, vean que acá aparecen solo los disponibles para un teléfono Android, que son Slide o Flip. Vamos a agregar el Slide, a cambiarlo a Slide. Si vamos a Any Android, en cambio, vemos que los estilos de navegación que nos está indicando son Slide y Flip porque tiene restricciones, pero si vamos, por ejemplo, a una tableta Android, vemos que aparece Slide, Flip y Split, y si vamos a ver la tableta de 10, tiene esas mismas. En cambio, si vamos, por ejemplo, a un iPad, vamos a ver aparecer el Cascade también. Bien, vamos a ejecutar, botón derecho Run. Voy a abrir el emulador para que se vea en la pantalla. Y vamos a ver qué sucede. Ya podemos ir pensando. Si esto va a ser el dashboard se va a presentar como un menú deslizable. Evidentemente va a tener que cargarse ya una pantalla. Además de, va a haber otra pantalla, la del content. ¿Qué contenido se va a cargar en esa sección, en esa región de content? Bueno, la respuesta es la primera opción, se va a llamar al primer objeto de ese dashboard. Entonces vamos a ver que va a aparecer el list de sessions y el menú desplegable. Y vemos entonces cómo efectivamente levantó el list de sessions. Tenemos el menú de hamburguesa para mostrar entonces el menú desplegable. O podemos hacerlo directamente con el dedo, sería deslizándolo desde la izquierda. Podríamos querer no llamar a este list, sino invocar a otra pantalla cuando se está abriendo por primera vez la aplicación. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos ciertos eventos que podemos programar a nivel del objeto main, del objeto principal, que en nuestro caso es un dashboard, pero podría ser un panel, por ejemplo, que son estos que aparecen acá: Slide, Split, Cascade, Flip y Tabs.start. ¿Sí? Es el evento start asociado a los estilos de navegación. Esto hace que entonces nosotros, por ejemplo, si programamos Slide.start y la aplicación se está ejecutando para un iPad que tiene estilo de navegación Cascade, ese evento, en ese caso, para esa plataforma no se va a ejecutar. Se va a ejecutar solamente cuando el estilo de navegación sea Slide. Entonces, por ejemplo, podemos crearnos un panel para Smart Devices Welcome con una imagen, de manera tal que ese panel solamente se ejecute en el evento Start de la navegación, del estilo de navegación Slide, solamente en ese caso. Venimos a los eventos de nuestro panel de nuestro objeto principal y vemos que lo dejé comentado porque ya lo había hecho. Yo ya me creé un panel for Smart Devices de nombre Welcome. Vemos que un panel for Smart Devices es idéntico es análogo más que idéntico a un web panel, ¿no? Bueno, y tiene todas las secciones esperables, ¿no? Entonces acá coloqué una imagen y lo que vamos a hacer entonces es descomentar este evento. Que veamos que lo que estoy haciendo simplemente es invocar a ese panel, ¿no? Cuando se trata de un estilo de navegación Slide y cuando este dashboard es ejecutado por primera vez en el Start. Entonces vamos a hacer Run. Voy a abrir el emulador. Y ahí vemos cómo está funcionando como queríamos, ¿no? Se está invocando a ese panel. Y acá tenemos el menú. Con esto terminamos entonces este tema de los estilos de navegación y vamos a pasar al siguiente tema, donde vamos a ver la forma de incorporar distintos efectos de transición entre las pantallas invocadas, al abrirse y al cerrarse.